Bienvenidos de nuevo a Aprende IA Fácil. Mi nombre es Majo y estoy usando un avatar creado con inteligencia artificial para presentar mi canal porque aún me dan pánico las cámaras. Cuando recién inicié este canal, mi avatar era un personaje estilo Pixar que únicamente movía los labios. Luego evolucionó a un personaje realista que podía mover las manos, pero no tenía tanta estabilidad y podía llegarse a ver un poco rara. Después de muchas pruebas, encontré dos formas de vencer algunas de las limitaciones de mi última versión. Una de ellas te permite hasta 30 minutos de video desde una sola generación y la otra te permite hacer que tu avatar camine y se mueva sin que los saltos entre clips sean tan notorios. Hoy les voy a mostrar paso a paso ambas formas para que ustedes elijan la que más se adapte a sus proyectos. Así que sin más, vamos para allá. Primero, la opción ideal si necesitas videos largos y profesionales con un avatar rápido y sin complicaciones. En este método usaremos HeyGen. HeyGen te permite crear videos de hasta 30 minutos con un avatar, sin embargo hay un par de limitaciones. Si quieres que tu avatar sea personalizado, únicamente está la opción de que mueva los labios. Esta opción no se ve muy bien con personas realistas, pero queda lo suficientemente bien como para personajes estilo Pixar. Si quieres que tu avatar mueva las manos y gesticule de una forma un poco más natural, solo está la opción de elegir un avatar de las plantillas existentes. Esto puede no ser lo más ideal si quieres que tu contenido sea totalmente personalizado, pero si lo que necesitas es simplemente una cara para tu presentación, podría funcionar bastante bien. El proceso en ambos casos es muy sencillo y se hace todo desde la misma plataforma. Lo primero que vamos a hacer es ingresar al link que les dejé en la descripción de este video, que los va a llevar aquí a la página de HeyGen. Este servicio te cobra de forma mensual $29.39 o pues ya dependiendo de si tienes una empresa. En el caso de este tutorial yo estoy usando esta cuenta de creador que me da videos ilimitados de hasta 30 minutos en estos formatos. Hay algunos otros servicios que HeyGen ofrece, pero son como con compras adicionales. Entonces, por el momento vamos a estar utilizando este. Son $30 americanos al mes, que son alrededor de 600 pesos mexicanos. Y ahora que ya estamos dentro de la plataforma, lo que vamos a hacer es darle clic aquí donde dice Quick Avatar Video. Aquí nos despliega toda la lista de plantillas que tenemos para elegir. Podemos filtrar por género, edad, etnia, etc. Y pues de aquí podemos elegir el que más se ajuste a nuestro proyecto. En mi caso yo quiero la que se parezca más a los avatars con los que he estado trabajando últimamente. Así que vamos a buscar a una que cumpla con características similares. Siento que ella es perfecta para mi video, entonces le damos un clic y tenemos la posibilidad de escribir nuestro diálogo, subir nuestro diálogo que ya tengamos previamente grabado o grabar nuestro audio. En mi caso yo ya tengo grabado el audio que quiero. Es importante que consideren que únicamente te acepta audios de hasta 100 megas. Entonces hay que tener en consideración el espacio. Y bueno, yo ya tengo un audio de alrededor de 11 minutos generado, entonces le voy a dar aquí en subir. Le damos aquí a donde dice subir una carpeta. Seleccionamos nuestro archivo y le damos un clic en subir. Y bueno, en este caso yo aquí ya tengo mi audio número 1. Seleccionamos y le vamos a dar aquí donde dice Add Audio. Y ahora le damos nada más donde dice generar video. Este proceso se puede tardar hasta 15, 20, 30 minutos, dependiendo de qué tan largo sea nuestro clip. Pero la ventaja es que no tienes ni siquiera que mantener abierto el programa. Puedes cerrar todas tus ventanas y te va a llegar un correo electrónico para avisarte que tu video ya está listo. Y ahí el video ya es un clip completo de la duración que tú necesitas y realmente pues no tienes que hacer nada más que descargarlo y ya usarlo en tus proyectos. Entonces, mientras esperamos por esta creación, voy a hacer otro en el que sea personalizado, pero solamente se mueven los labios
con el avatar estilo Pixar con el que he estado trabajando antes. Entonces, para hacer eso, le vamos a dar un clic a crear video. Le damos en seleccionar el espacio. Y aquí donde están los avatars, le vamos a dar un clic para que nos lleve a crear un nuevo avatar. Aquí es donde podemos iniciar con un video o con un video siempre y cuando sea de nosotros o con una foto. Le damos aquí en subir una foto y como les decía, este no tiene la habilidad de gesticular tanto, entonces queda mucho mejor cuando son imágenes tipo caricatura y no cuando son personajes realistas. Entonces voy a seleccionar mi avatar. Y ya que la tenemos aquí, nada más le damos un clic en subir. Le damos en continuar. Y vamos a ponerle nombre a nuestro avatar. Este se va a llamar Majo Tutoriales 2. Edad, género, etnia y continuar. Y ahora sí, nos vamos otra vez a donde dice avatars y ya aparece nuestro avatar que acabamos de crear. Lo seleccionamos y le vamos a dar un clic aquí donde dice audio y te da la opción de subir tu audio o grabarlo. Yo le voy a dar nuevamente en subir y también ya tengo un audio preparado para este avatar. Le damos a donde dice subir tu archivo, seleccionamos nuestro archivo y esperamos hasta que se cargue. Aquí yo ya lo tengo listo, lo seleccionamos y le damos en añadir audio. Como podemos ver, aquí está transcribiendo el texto que viene en el audio que le dimos al avatar. Tenemos que esperar un poco a que transcriba todo el texto y entonces ya podemos empezar a generar el video. Y aquí ya está todo el texto. Le vamos a dar un clic en generar. Esto lo podemos dejar como está y le damos en submit. Y nuevamente, este proceso se va a tardar hasta 15, 20, 25 minutos dependiendo de lo largo de nuestro audio, pero realmente no tenemos que hacer nada más que esperar. Entonces, por ejemplo, la generación anterior va al 18% y esta va al 7%. Podemos salirnos de aquí y cuando estén listos nuestros videos, nos va a llegar un correo electrónico de tu video ya está listo y pues en ese momento solo necesitamos descargar nuestro clip y usarlo para nuestro proyecto. Entonces voy a pausar el video hasta que estén listos para mostrarles los resultados. Y después de aproximadamente 30 minutos en cada uno de los clips ya están listos. Aquí podemos ver la duración, este es de 10 minutos con 57 segundos y este tiene la duración de 11 minutos con 51 segundos. Ahora vamos a ver cómo se ve en cuanto a movimiento y naturalidad. En el caso de la plantilla que ya venía diseñada por Heijen para un personaje realista, este es el resultado. Se mueva y camine como tú quieras y no necesitas clics tan largos, tenemos este segundo método que es el que usé en la introducción de este video. Este método tiene... Podemos ver que los movimientos sí son fluidos, no se ve tanto como que hubiera un corte y pues la ventaja de esto es que son clips largos y ahí nada más tenemos que poner nuestro audio. Podríamos usar audios de Eleven Labs o podríamos poner nuestro script o podríamos... Ahora sí que tenemos muchas opciones para ponerle la voz y Heijen se encarga de animar nuestro avatar. Aquí la única desventaja es que pues no tenemos nada de control para personalizarlo, simplemente podemos elegir cualquiera de sus plantillas. Ahora vamos a ver la opción personalizada en la que mi recomendación es usar un personaje de estilo pues caricatura o en este caso es un estilo Pixar. Ok, como este es el último cuadro de la animación, creo que sí se alcanza. Y como podemos ver, los movimientos son únicamente de esta parte, solo se mueven los labios y un poquito del rostro.
pero aún así no se ve tan mal, pues porque no es un personaje realista. Si tienes un personaje realista que nada más mueve la boca, pues sí se vería un poco raro. Y estos personajes pues los podemos usar como que en las orillas, como pues esos flotantes que se usan para videos. Entonces no tendrías que mostrar el cuerpo completo y de alguna forma pues podrías usar esta técnica para poder usar un avatar personalizado y que no te tengas que desgastar en ponerle tú mismo las animaciones. Y ahí está. Heijen tiene algunas otras características, pero por el momento estas dos son las que vamos a estar trabajando. Y bueno, tiene la opción de que puedas tener videos ilimitados de hasta 30 minutos con el plan creador de $29 al mes, que son alrededor de 600 pesos. Entonces, si vas a crear muchos videos largos continuamente, pues esta es la herramienta más accesible en cuanto a precio porque no te cobra por minuto de video. Entonces, por esa parte tiene pues muy buenas ventajas para las creaciones de videos largos. Y ya ahora que tenemos nuestros resultados, lo único que tenemos que hacer es darle un clic aquí en descargar y listo. Ya tenemos nuestro clip de nuestro avatar con la voz y animación y todo lo que necesitamos. No tenemos que hacer ningún paso adicional ni nada de eso. Ahora, si lo que quieres es un avatar 100% personalizado, que se mueva y camine como tú quieras y no necesitas clips tan largos, tenemos este segundo método que es el que usé en la introducción de este video. Este método tiene algunas cosas que considerar. Para que el video y la voz queden bien sincronizados, lo recomendable son clips de máximo 1 minuto. Y este método implica varios pasos y diferentes plataformas. Difícilmente puedes conseguir clips de 1 minuto con las pruebas gratuitas, ya que están limitadas en los créditos de video y la duración de los clips, así que sí o sí debes tener por lo menos una cuenta básica en cada una de las plataformas. Ahora, lo primero que vamos a hacer, y este paso es muy importante, es darle a ChatGPT el prompt que ya les preparé y les dejé en la descripción de este video en un documento en Google Drive. La creación de la imagen es muy importante porque necesitamos poner a nuestro personaje en una posición que tenga espacio suficiente para moverse, necesitamos evitar luces que sean muy intensas, fondos que sean demasiado elaborados y también tenemos que considerar que tenemos que decirle a la inteligencia artificial la ropa completa que el personaje está utilizando, porque solo con mencionar que se muestre de cuerpo completo no es suficiente y muchas veces te va a generar una imagen que únicamente muestre del torso hacia arriba. Entonces, si describimos la ropa completa y el cuerpo completo del personaje, entonces pues vamos a tener mejores posibilidades de generar una imagen que sea fácil de animar en cualquier plataforma de video. Este prompt ya tiene todas esas consideraciones y lo único que tenemos que hacer es ponerle aquí donde dice, estos son los datos para mi avatar, le vamos a poner la descripción de nuestro personaje, no tiene que ser tan detallada porque el prompt ya está preparado para que ChatGPT nos ayude con todos esos detalles y también le vamos a poner un escenario que es en el que queremos que nuestro avatar esté. Yo ya tengo un prompt de ejemplo de cómo quiero que mi personaje se vea, entonces se lo voy a dar y vamos a ver qué es lo que nos genera. Yo aquí ya le puse una mujer latina de aproximadamente 30 años, etc. Y tengo un escenario que es un escenario realista de una sala de estar moderna y minimalista, con una ventana al fondo donde entra la luz cálida. Y generamos. Aquí yo ya tengo el prompt en inglés que podemos usar en cualquier generador de imágenes. Este paso sí lo podemos hacer sin costo. Podemos usar PicLumen o podemos usar Leonardo. Te da 150 créditos para generación de imágenes todos los días. Sin embargo, a mí me gusta usar Google Labs en la herramienta de ImageFX porque me da la posibilidad de guardar la semilla para generar personajes consistentes en el futuro. Es decir, que si a mí me gusta este personaje, puedo guardar las características y puedo ponerla en diferentes escenarios posteriormente.
Entonces, ya que tenemos nuestro prompt, vamos a ir al link que les dejé en la descripción de este video para el laboratorio de Google y podamos generar la imagen. Así que para fines de este video, me voy a dirigir al laboratorio de Google para crear mi imagen. Una vez que abrimos el link y ya nos registramos con nuestra cuenta gratuita, vamos a pegar nuestro prompt, vamos a seleccionar el tamaño que queremos. En mi caso es horizontal porque es para un video de YouTube. Le voy a dejar la mejor calidad y le vamos a dar un clic en donde dice crear. Y como podemos ver, ya nos generó 4 opciones de imagen con la descripción que le dimos. Aquí es muy importante que elijamos la que se vea mejor para animación, es decir, la que esté en uno de los lados de la toma para que tenga espacio suficiente para moverse y en la que se vea más el cuerpo completo. En este caso yo creo que voy a elegir esta, y si a ustedes les gusta su personaje, lo que pueden hacer es darle un clic aquí donde dice semilla para bloquearla y que posteriormente puedan usar este mismo personaje en diferentes escenarios. Entonces, una vez que yo ya elegí esta, que es a la que voy a animar, le vamos a dar aquí en la flechita para descargar y ahora podemos ir al siguiente paso. La siguiente plataforma en la que vamos a trabajar es un generador de video. En lo particular, no me gusta tanto el que vamos a usar, que se llama Kling, por varias razones, porque muchas veces hace lo que quiere, no se adhiere tanto a los prompts, pero tiene una función muy buena para esta finalidad y por eso es que la vamos a estar usando en esta ocasión. Entonces vamos a dirigirnos a Kling, también les dejé el link en la descripción de este video. Y en esta es donde les dije que no podemos usar la cuenta gratuita, porque la cuenta gratuita te da únicamente, me parece, 100 créditos para generación de video, y cada clip de video te consume 20 créditos en el modo estándar para 5 segundos y 40 créditos para 10 segundos. Entonces, si te da 100 créditos, pues realmente no vas a poder hacer mucho con ellos. Le vamos a dar un clic aquí en crear y sí o sí vamos a tener que conseguir un plan para poder hacer estas generaciones. Cuando yo grabé mi introducción, pues tuve que hacer esta suscripción. Y bueno, a mí me quedan 96 créditos, entonces para poder hacer ya el tutorial voy a tener que comprar más, que cuestan exactamente lo mismo que te costaría contratar el paquete de un mes, y te da la misma cantidad de créditos. Te da 660 créditos por $10. Entonces estamos hablando de que $10 americanos en pesos mexicanos son alrededor de 200 pesos. Entonces yo voy a conseguir mis 660 créditos. Y listo, ya tengo 756 créditos, que son los 660 que acabo de comprar, más los que tenía restantes. Y bueno, ahora vamos al siguiente paso, que es darle clic aquí donde dice video. Y como ustedes pueden ver, aquí yo ya tengo en esta barra donde viene el historial todas las pruebas que he estado haciendo con video para poder lograr esos resultados. Entonces vamos a darle un clic aquí y nos va a llevar a abrir nuestra carpeta donde está la imagen que acabamos de descargar. Seleccionamos la imagen y ahora nos va a aparecer aquí que es el cuadro inicial con el que vamos a empezar nuestra animación. Una vez que ya tenemos el cuadro que vamos a estar usando, nos tenemos que asegurar de que aquí hayamos elegido la opción de Kling 1.6, que es la que tiene la función de cuadro inicial y cuadro final. Le vamos a poner nuestro prompt, que en este caso yo ya se los dejé en el documento de Drive que está en la descripción de este video. Y el prompt lo único que dice es que es un seguimiento de cámara del personaje levantándose y caminando desde la derecha hacia la izquierda del espacio mientras habla naturalmente hacia la cámara y mueve sus manos. Y esta es una animación suave. Le vamos a dar aquí donde dice estándar, porque el profesional nos va a consumir muchos más créditos. Le vamos a dar 10 segundos porque podemos aprovechar que esta herramienta nos da hasta 10 segundos de video.
y le vamos a poner únicamente un output para que no nos consuma más créditos. Luego le vamos a dar aquí donde dice Sound Effects, los trae como por default, se los vamos a quitar y una vez que ya tenemos todo esto listo, le vamos a dar un clic en Generar. Ahora vamos a ver el resultado. Como nos podemos dar cuenta, ella no está mirando directamente hacia la cámara, entonces podemos tratar de regenerar para que realmente mire directo hacia la cámara, o si no es tan importante para ustedes, pues pueden usar esta animación. En mi caso, yo voy a regenerar para ver si puedo llegar a un mejor resultado. Y después de haber modificado el prompt para que ahora diga que el personaje está mirando y hablando directamente hacia la cámara, mientras mueve sus manos de forma natural, se levanta y camina, este fue el resultado. Como podemos ver, ya está hablando directamente hacia la cámara. Entonces podemos trabajar con este clip para ir al siguiente paso. Entonces le vamos a dar un clic aquí y nos vamos a asegurar de que esta flechita esté marcada a sin marca de agua, porque de lo contrario, aunque tengas un plan de paga, te la va a descargar con la marca de agua. Entonces le damos un clic aquí en descargar y nos vamos a ir al siguiente paso, que es importante para mantener la fluidez en el movimiento. Esto es extraer el último cuadro que se vea claro de nuestra animación. Entonces nos vamos a ir al extractor de cuadros. También les dejé este link en la descripción de este video. Y lo que vamos a hacer aquí es darle donde dice seleccionar carpeta de video y vamos a seleccionar la animación que acabamos de crear en Kling y nos vamos a acercar hacia los últimos segundos del video y le vamos a dar un clic aquí donde dice extraer. Es importante situarnos en esta parte hasta el final del video porque si no le seleccionamos ninguna parte, pues nos va a extraer cuadros que no son los que necesitamos. Necesitamos lo más cercano al último momento de este video para iniciar nuestra siguiente animación en ese punto y que la transición sea un poco más fluida. Ok, como podemos ver, este es el último cuadro de la animación. Creo que sí se alcanza a ver lo suficientemente claro. Si vemos, aquí tiene, por ejemplo, los ojos abiertos, entonces siento que este sería mucho mejor. Y lo único que tendríamos que hacer sería recortar un pedacito de la última animación para iniciarla aquí. Y perderíamos estos 4 cuadros, pero creo que esta funciona mucho mejor que la última, donde tiene los ojos cerrados, porque si hacemos una animación iniciando en este cuadro que no está tan claro y ella tiene los ojos cerrados, es posible que Kling no mantenga la consistencia del personaje. Entonces yo creo que vamos a utilizar este, que es el que se ve más claro del final. Este está en el segundo 9 con 89 milisegundos. Y ya que elegimos un cuadro que se ve lo suficientemente claro para poder iniciar nuestra siguiente animación a partir de ahí, lo vamos a descargar. Nos vamos a regresar a Kling y vamos a seleccionar esa imagen como principio de nuestra siguiente animación. El prompt para esta animación también se los dejé en el documento del Drive. Aquí va a ser simplemente un seguimiento de cámara del personaje mientras habla naturalmente y mueve sus manos con una animación suave. Revisamos que los ajustes sean los mismos, estándar 10 segundos, una sola generación, que no haya sonido ni nada raro por ahí. Y le vamos a dar un clic en generar. Y este es el resultado. Ahora vamos a descargarlo. Y vamos a hacer exactamente el mismo proceso que hicimos con el clip anterior. Me voy a ir a el extractor de cuadros, seleccionar mi carpeta de video, irme a la parte final y darle clic en extraer.
Y como podemos ver, el último clip se ve relativamente claro, entonces lo podemos usar. Lo vamos a descargar y lo que vamos a hacer, porque yo ya quiero que esto llegue a su final y ella regrese a su silla, es tomar este clip que acabamos de generar, perdón, este cuadro, y lo vamos a poner aquí como cuadro inicial. Y ahora aquí donde dice agregar add an end frame, vamos a poner nuestra imagen inicial porque yo quiero que regrese a su silla. Aquí automáticamente me está cambiando al modo profesional porque es la única forma en la que podemos hacer esta función, en la que tengamos un cuadro inicial y un cuadro final. Entonces el prompt para esta animación también se los dejé en el documento de Drive. Este es un seguimiento de cámara mientras ella camina de regreso hacia su silla y sigue hablando naturalmente hacia la cámara y mueve sus manos. Vamos a darle 10 segundos, estamos en profesional, un resultado nada más y le vamos a dar un clic en generar. Y después de alrededor de 4 o 5 minutos, aquí tenemos el resultado. Le vamos a dar un clic en descargar y ya estamos listos para el siguiente paso. Y ahora que ya tenemos generados nuestros clips, vamos a abrir un nuevo proyecto en cualquier editor de video con el que estemos trabajando. En mi caso, yo voy a usar CapCut. Entonces vamos a situar todos nuestros clips en el orden en el que deben ir y nos vamos a asegurar de que las transiciones entre clips se vean lo más suaves posible. En este caso, como podemos ver aquí, sí se alcanza a ver la diferencia porque hay una iluminación un poco diferente, el color es un poco diferente porque lo que hicimos fue extraer el último cuadro del video, pero si nos damos cuenta, el salto no es tan exagerado y tan dramático, entonces pues podríamos usarlo y de alguna forma la animación se ve relativamente más fluida. Y ahora vamos a ver en este. En este tendríamos que recortar un poco y ahora lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que realmente la animación inicie con el último cuadro de la animación anterior. Esto le va a dar un poquito más de fluidez a las transiciones. En este caso, en este primer clip, realmente no extraje el último cuadro porque los últimos cuadros ya la cara se veía un poquito deformada. Entonces el cuadro que extraje era en el segundo 9 con 895 milisegundos. Entonces voy a tratar de recortar esa parte para que esté lo más cercano posible a el momento que recortamos. Entonces vamos a agrandar un poco y voy a recortar esos espacios hasta quedar lo más cercano al 9.8, que es donde realmente va a iniciar la siguiente animación. Y como podemos ver, ahí está el salto, pero no se ve tan dramático y tan exagerado, y de alguna forma la animación sigue siendo relativamente más fluida que en las versiones anteriores. Hay un cambio obviamente en la iluminación, hay un cambio un poquito en el tamaño de la imagen, pero pues sí tenemos que estar poniendo mucha atención para notar estas variaciones. Sin embargo, el movimiento, que es lo que queremos, se ve más fluido porque los movimientos de ella se ven pues muy continuos. Entonces, pues podemos decir que esta transición está lo más suave posible. Y lo mejor de todo es que pues sí termina haciendo la acción que queríamos, que es regresar a su lugar y sentarse mientras sigue hablando con nosotros. Ahora que ya tenemos listo este clip de 30 segundos, vamos a ir al siguiente paso, que es donde ya le ponemos la voz y la sincronización de labios. Entonces vamos a exportar este clip, le vamos a poner un nombre y nos vamos a ir a la siguiente plataforma. Ahora nos vamos al último paso, que es el de poner la voz y la sincronización de labios. Para esto nos vamos a ir a la aplicación Dreamface. También les dejé el link en el Drive que está en la descripción de este video.
Vamos a darle aquí donde dice herramientas de IA, sincronización de labios de video. Nos vamos a esta parte que se llama generar video de avatar. Y bueno, aquí hay varias opciones. Como les comentaba desde un principio, la prueba gratuita únicamente te ofrece hasta 30 segundos de video y nosotros queremos 1 minuto. Entonces, para poder lograr esto tenemos que comprar el plan. Hay diferentes precios. Por ejemplo, por semana es de $4.99, que es el que yo tengo en este momento. Son $4.99, $5 es como alrededor de 100 pesos. Entonces, pues eso es lo que me va a costar generar este video. Y le doy aquí entonces a donde dice fotos y videos, subir foto o video, y vamos a seleccionar el clip que acabamos de crear en CapCut. Y una vez que ya tenemos nuestro clip, le vamos a dar un clic aquí donde dice audio, subir audio o video, y vamos a darle subir desde nuestro dispositivo, upload from device. Yo en este caso ya tengo una grabación con mi voz. Esa la tengo en un video anterior donde les muestro que yo grabo desde mi computadora y luego nada más la paso por un mejorador de voz, que es el de Adobe. Aquí arriba les voy a dejar dónde viene ese proceso para que lo puedan hacer si no tienen un micrófono profesional. Y bueno, ahorita yo voy a seleccionar mi audio. Aquí es importante que el tiempo de audio y el tiempo de video coincidan lo más posible para que pues la animación se vea realmente natural. Entonces, ya que tengo mi video y mi audio, nada más le voy a dar un clic en generar. Como pueden ver aquí, yo ya he estado tratando de hacer esto muchas veces, ya intenté con diferentes avatars, entonces pues es un proceso que lleva un poquito de paciencia. Y después de todos estos pasos, aquí estoy, un avatar creado a partir de una idea, que ahora se mueve y actúa como si fuera una persona real. Es importante tener en cuenta que este resultado no es inmediato. A mí me tomó casi todos mis créditos de Kling conseguir las mejores animaciones para mi clip de introducción de 1 minuto, y a veces Kling hace lo que quiere, así que hay que tener paciencia y perseverancia para lograr nuestra visión inicial. Y le damos un clic en descargar y así es como podemos generar este avatar que se mueve y camina y tiene expresión de cuerpo completo. Como podemos ver, ambas herramientas tienen sus pros y sus contras. En todos los casos tenemos que hacer una inversión y pues bueno, si lo que vamos a estar haciendo no es un proyecto comercial como tal vez podemos trabajar con las versiones gratuitas que están muy limitadas. Pero si ya queremos realmente usarlas como una herramienta de trabajo, pues bueno, ahí ya dependerá de hasta cuánto queremos invertirle y cuál es la herramienta o el método que se ajusta más a nuestros objetivos. Por ejemplo, yo utilizaría esta para introducciones o clips cortos y podría usar la versión de HeyGen para presentaciones más largas en las que necesito tener un personaje siempre presente en la pantalla. Pero bueno, aquí ya será cuestión de gustos, necesidades y objetivos específicos. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que esta información te haya servido y que si tienes alguna duda o comentario o sugerencia, me la dejes saber en la caja de comentarios. Te invito a suscribirte a este canal si quieres ver más tutoriales con inteligencia artificial aplicada. Y si tienes algún tema que quieras ver en estos videos, también déjamelo en los comentarios, que los voy a estar leyendo con mucha atención. Esto ha sido todo por hoy. Te saluda tu amiga Majo. Hasta la próxima.